Hola, bienvenidos. Bueno, para comenzar, por favor, necesito que discutan esta pregunta. Dice, ¿crees que Santa Claus existe? ¿Verdad? Entonces tienen que decir sí o no y por qué en su cuaderno y después vamos a hablar de esto en clase. Ok, antes de empezar tenemos estas palabras, ¿ok? La primera es el coco, ¿ok? Bueno, el coco es esto. El coco, por ejemplo, es como una historia que antes las personas contaban, ¿verdad? El coco es como un monstruo que está abajo de tu cama y sale en la noche y te quiere comer. Por ejemplo, es una historia que los papás les dicen a sus hijos para que se porten bien en el día y así en la noche el coco no los va a comer. Después tenemos el ratón de los dientes, ¿verdad? Muchos países creen en el ratón de los dientes, ¿verdad? Que por ejemplo cuando a un niño se le cae un diente, tú pones el diente abajo de tu almohada y entonces este ratón recoge el diente y te deja una moneda o te da dinero a cambio de tu diente, ¿verdad? Después tenemos un monstruo, ¿verdad? Un monstruo es como una criatura diferente, un poco rara, que tiene muchos ojos y da mucho miedo, ¿verdad? Como este, por ejemplo. También está la creencia de la cigüeña, que la cigüeña es este pájaro grande, ¿verdad? Y antes las personas creían que las cigüeñas traían a los bebés, ¿verdad? Muchos países, las personas de muchos países creían esto. Y también tenemos a las hadas, que son como Tinkerbell. Tinkerbell o Campanita también, que pueden volar y tienen polvillo mágico y algunas te conceden deseos, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos una conversación entre dos amigos, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, A dice, ayer vi la película de Rodolfo el Reno y me recordé de mi niñez cuando creía en Santa Claus. ¿Tú creías en Santa Claus? B. Sí, creía en Santa y en muchas otras cosas. Yo era un niño que amaba los cuentos de hadas. ¿Y tú en qué creías? Ah, en serio, a mí me encantaban los cuentos de hadas y odiaba cuando otros niños decían que los cuentos eran mentiras. Yo creía en el ratón de los dientes. ¿Y tú? B. Yo creía que las cigüeñas traían a los bebés al mundo. Siempre les decía a mis papás que quería un hermanito. Ah, qué tierno. Yo creía que había monstruos debajo de mi cama. En las noches siempre tenía miedo y por eso dormía con la luz encendida. ¿Ve? Yo era igual en las noches, tenía miedo, pero yo creía que el coco estaba debajo de mi cama. Ja, ja, ja. Sí, jajaja. Mi mamá me contaba cuentos y después yo me dormía. Muy bien. Ok, entonces en su cuaderno ustedes responden estas preguntas de la conversación y después las comparan con las respuestas que están en las otras diapositivas. Aquí es bueno que le pongan pausa al video, por favor. Bueno, la primera pregunta dice, en la conversación línea 3 dice, sí, creía en Santa. ¿Quién es el sujeto y cuál es el infinitivo? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es sí. Yo, ¿verdad? Es el sujeto y creer es el infinitivo. Muy bien. Entonces aquí tenemos la conversación. Entonces dice, ayer yo vi la película de Rodolfo el Reno y me recordé de mi niñez, ¿verdad? Entonces, vi es verbo ver y es pasado simple. Aquí usamos pasado simple porque es ayer, es un tiempo específico, ¿verdad? Entonces, por eso usamos pasado simple. Ayer yo vi la película del Rodolfo el Reno y me recordé, ¿verdad? Entonces, esto pasó ayer, una vez, por eso usamos pasado simple. Entonces, ayer me recordé de mi niñez
cuando yo creía en Santa Claus. Creía es verbo creer, persona es yo en pasado imperfecto, ¿verdad? Entonces yo creía en Santa Claus. Dice, ¿tú creías en Santa Claus? Creías, verbo creer, persona tú, en pasado imperfecto. Luego la otra persona dice, sí, creía en Santa y en muchas otras cosas. Aquí este creía es yo, pero no el sujeto o el pronombre es opcional porque ya sabemos, si la pregunta es tú, ya sabemos que la respuesta es yo. Entonces no necesitamos decir yo, sino podemos decir solo el verbo, ¿verdad? Porque con la conjugación ya sabemos que es yo. Entonces, sí, creía en Santa Claus y en muchas otras cosas. Después dice yo era verbo ser, pasado imperfecto yo. Yo era un niño que amaba. Amaba es verbo amar en pasado imperfecto. Y aquí en toda esta parte el único sujeto es yo. Entonces por eso, entonces yo era un niño que amaba los cuentos de hadas. Dice, ¿y tú en qué creías? ¿Verdad? Entonces, si miramos este ejemplo, otro uso, el uso número 5 del pasado imperfecto es para hablar de creencias en el pasado, de cosas que antes las personas creían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, yo creía en Santa Claus. Yo pensaba que Santa Claus era de verdad, era real. Entonces, pero ahora ya no. Ahora que soy adulto, ya no creo lo mismo, ¿verdad? Ya cambió, pero mucho tiempo atrás, por un periodo largo de tiempo, yo creía que Santa Claus era real, ¿verdad? Muy bien. Entonces después dice, en serio, a mí me encantaban los cuentos de hadas. ¿Qué son cuentos de hadas? Cuentos de hadas son los fairy tales, ¿verdad? Todas estas historias, estos cuentos que nuestros padres o los adultos nos cuentan cuando somos niños, ¿verdad? Como el ratón de los dientes o el coco, todos estos son cuentos de hadas, ¿verdad? Son cosas que eh, no existen tal vez, pero que son cosas que creemos cuando somos niños, ¿verdad? Dice, a mí, o sea, yo, me encantaban es verbo encantar, ¿verdad? En pasado imperfecto, los cuentos de hadas y odiaba. Odiaba, el verbo es odiar, ¿verdad? Odiar es lo contrario de amar. Entonces, yo odiaba cuando otros niños decían, ¿verdad? Decían es verbo decir en pasado imperfecto y el sujeto son niños. Yo odiaba cuando otros niños decían que los cuentos eran mentiras. Eran es verbo ser, ¿verdad? Eran es verbo ser en pasado imperfecto y el sujeto son los cuentos. Dice, los cuentos eran mentiras, o sea, no eran reales. Dice, después yo creía en el ratón de los dientes. ¿Y tú? Entonces la otra persona dice, yo creía que las cigüeñas traían a los bebés al mundo. Ok, traían, el verbo es traer, está en pasado imperfecto y el sujeto son las cigüeñas, estos pájaros grandes, ¿verdad? Entonces yo creía que las cigüeñas traían a los bebés al mundo. Siempre les decía es verbo decir, persona yo, pasado imperfecto, ¿verdad? Entonces aquí, como solo estamos hablando de tú y yo, por eso sabemos que en toda la oración los verbos son yo. Y también sabemos esto por la conjugación, ¿verdad? Entonces, solo la primera vez dije yo creía y después todos los verbos no dije yo, sino solo el verbo conjugado con yo, ¿verdad? Entonces dice, yo siempre les decía a mis papás que quería un hermanito, ¿verdad? Quería, el verbo es querer, ¿verdad? Verbo es querer, el sujeto soy yo en pasado imperfecto. Luego dice,
Qué tierno. Yo creía que había monstruos debajo de mi cama. En las noches siempre tenía miedo y por eso dormía con la luz encendida. Entonces, ¿había? ¿Qué verbo es? El verbo es haber en pasado imperfecto. Entonces, yo creía o yo pensaba que había monstruos abajo de mi cama. En las noches, o sea, es una rutina, por eso usamos también pasado imperfecto. En las noches siempre tenía miedo y por eso dormía con la luz encendida. Entonces tenía es verbo tener yo, pasado imperfecto. Dormía es verbo dormir yo en pasado imperfecto. Entonces la otra persona dice, jajaja, yo era igual, ¿verdad? Entonces, era es verbo ser yo en pasado imperfecto. Si yo era igual, entonces significa que si digo yo era igual, entonces yo también tenía miedo, ¿verdad? Tú tenías miedo y yo también tenía miedo cuando era niño porque yo creía o yo pensaba que los monstruos estaban abajo de la cama, ¿verdad? Entonces dice, yo era igual, en las noches tenía miedo, ¿verdad? Entonces yo también tenía miedo. Pero yo creía que el coco estaba debajo de mi cama. Entonces, uno de ellos creía que un monstruo estaba abajo de su cama y el otro creía que el coco estaba abajo de su cama. Luego la última dice, sí, jaja, mi mamá me contaba cuentos y después yo me dormí. Entonces, contaba, el verbo es contar, pasado imperfecto y el sujeto es mamá, ¿verdad? Entonces mi mamá me contaba cuentos y después yo me dormía, ¿verdad? Entonces me dormía, el sujeto es yo, el verbo es dormirse, ¿verdad? ¿Preguntas aquí? ¿No? Ok. Bueno, después tenemos esta otra pregunta. Dice, en la línea 6 yo creía que las cigüeñas traían a los bebés al mundo. Los verbos creía y traían, ¿qué tienen en común? ¿Verdad? Y las tres respuestas son correctas. A, son verbos que están en pasado imperfecto. B, sus infinitivos terminan en er. Y la C dice, los dos verbos terminan en ia. Muy bien. Entonces aquí es lo mismo que aprendimos ayer, ¿verdad? Entonces es pasado imperfecto. Los verbos que terminan en er y en ir. Los verbos que terminan en er y en ir. Cambiamos er, ir por ia, ¿verdad? Y los verbos que terminan en ar, cambiamos la ar por aba. ¿Ok? Aba. Muy bien. La estructura siempre es la misma. Solo necesitamos sujeto más el verbo en pasado imperfecto. La última pregunta dice, ¿para qué usamos el pasado perfecto en el contexto de esta conversación? Solo en el contexto de esta conversación, ¿verdad? Solo en este contexto. Entonces las tres respuestas eran correctas. Entonces la A dice, para describir creencias en el pasado, ¿verdad? ¿Qué son creencias? Creencias son pensamientos o como tradiciones que las personas tienen, como beliefs or thoughts, ¿verdad? Que las personas tenían en el pasado. Entonces, por ejemplo, también es para hablar. El pasado imperfecto también. Este es el uso número 5, ¿verdad? También es para hablar de algo que pasó solo una vez. Ah, no. Entonces aquí la respuesta correcta nada más es la primera, ¿verdad? Para describir creencias en el pasado. Eso es, en el contexto de esta conversación que vimos hoy, solo usamos el pasado imperfecto para describir creencias en el pasado. Muy bien. Por ejemplo, aquí hay más ejemplos. Dice, antes las personas creían que la Tierra era cuadrada. Entonces, antes, esto es en general, ¿ok? Antes, no hay un tiempo específico, ¿verdad? Entonces, esa es
la primera cosa que podemos ver para saber que tenemos que usar pasado imperfecto. Entonces dice, antes las personas creían, ¿verdad? Creían es verbo creer, el sujeto es personas en pasado imperfecto. Antes las personas creían que la tierra era cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí usamos creían pasado imperfecto porque estamos hablando de una creencia que las personas tenían en el pasado. Antes todas las personas creían que la tierra era así, que era cuadrada, ¿verdad? Y entonces ahora ya no, porque ahora ya sabemos que la tierra es redonda, ¿verdad? Entonces por eso antes esto era una creencia, un pensamiento solo de antes. Entonces para hablar de creencias en el pasado, solo usamos pasado imperfecto. Solo usamos pasado imperfecto. Otro ejemplo dice, mi abuela creía en los fantasmas, ¿verdad? Entonces, creía es verbo creer, mi abuelo, ¿verdad? En los fantasmas. Entonces, esto pueden ser dos cosas. Por ejemplo, mi abuelo ya está muerto, por eso yo hablo en el pasado, ¿verdad? Y porque es una creencia, ¿verdad? Los fantasmas es una creencia de antes. O también es porque, por ejemplo, antes mi abuelo creía en los fantasmas, pero ahora ya no cree en los fantasmas. Ese es otro significado. Entonces siempre depende del contexto, ¿verdad? Número 3. Dice, las personas creían que una tortuga y 3 elefantes cargaban la tierra, ¿verdad? Como en esta imagen, ¿verdad? Entonces, antes las personas creían que la tierra la cargaban una tortuga, ¿verdad? Y 3 elefantes. Esto era una creencia que las personas tenían antes, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de una creencia en el pasado, por eso usamos solo pasado imperfecto. El otro ejemplo dice, los egipcios creían en la reencarnación. Entonces, por ejemplo, las personas egipcias de antes creían en la reencarnación. Entonces, esto significa que antes estas personas tenían esta creencia de que las personas pueden vivir otra vez. Por ejemplo, ellas mueren hoy y mañana nacen en un animal o en otra persona, ¿verdad? Pero ahora tal vez ya no creen en esto, ¿verdad? Solo antes las personas de antes creían que existía la reencarnación. Después tenemos este último, dice, los mayas creían que el sol era un dios, ¿verdad? Los mayas ya no existen, ¿verdad? Los mayas son personas de antes y ellos tenían esta creencia, este pensamiento de que el sol era un dios, ¿verdad? Entonces, ahora todas las personas sabemos que el sol no es un dios. No todas las personas, pero la mayoría de personas creemos que el sol no es un dios, sino es como un astro, ¿verdad? Que da luz a la tierra. Pero los mayas sí tenían esta creencia, ellos creían que el sol era un dios. Muy bien. Y esta es la tarea que ustedes tienen para mañana. Dice, completa la conversación utilizando pasado imperfecto. Entonces aquí ustedes van a escribir en su cuaderno las respuestas y mañana vamos a comparar en clase. Ok, esta es la primera tarea, ¿verdad? Le pueden tomar foto para hacerla. Después tenemos la segunda tarea. La segunda tarea dice, escribe 5 cosas que las personas de tu país creían antes, ¿verdad? Entonces ustedes van a hablar de 5 creencias que las personas de su país tenían antes y que ahora ya no creen lo mismo, pero que antes sí creían en estas cosas, ¿ok? Entonces lo escriben en su cuaderno y mañana vamos a hablar de esto. Bueno, terminamos. Que tengan feliz día.